21 pesos o 14.9% en abril. Vamos a ver cuál es la solución para dejar de emitir, ¿no? En un país que tiene tanta inflación, en un país donde el dólar de repente empezó a escalar y llegó a 162 pesos. Vamos a consultárselo a un entendido en la materia, es economista. Vamos a saludar al contador Matías Batista. ¿Cómo le va, contador? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, María? Muy buen día para vos, para toda la audiencia. Y es un placer estar en tu programa. Pero muchas gracias, contador. Estábamos hablando, obviamente, del impacto que va a tener la suba del dólar. Seguramente volverán a subir los precios. La inflación se sostiene y tiende a subir aún más. Lejos está la inflación del presupuesto, ¿no? Del corriente año de 29% estimada en el gobierno. ¿Usted qué piensa, contador? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos al 29 o vamos a escalar mucho más arriba? Bueno, yo el otro día en una presentación decía que para llegar al 29% que estableció el gobierno va a ser muy, muy difícil, porque ya se han dado un conjunto de hechos que hacen que ese objetivo del gobierno de lograr un 29% de inflación sea casi una utopía más que una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque tanto enero, febrero y marzo acumulamos un 13% de inflación, un número muy alto, los valores mensuales están por arriba del 3,5 en promedio y el mes de marzo tuvimos 4,8, por lo cual para que tengamos un 29% de inflación, en lo que queda del año tenemos que tener una inflación promedio mensual de 1,2, 1,3 y no sé si llegamos. Yo creo que vamos a estar más cerca del 42, 43, 44% que del 29 que estableció el gobierno, ¿no? Y continúa la emisión, contador, y sabemos que cuando hay emisión hay inflación. Es una consecuencia, ¿no? Sí, lo que suele ocurrir es que toda la emisión del año pasado, si el gobierno no logra esterilizarla mediante mecanismos técnicos que es la absorción de lo que se llama base monetaria, si no logra esterilizarla en un tiempo prudencial, lo que va a ocurrir es que eso impacta en precio, y lo que estamos viendo es que eso ya está impactando en precios, y lo vemos día a día en la góndola, ¿no? La canasta básica de alimentos creció un 48%, la canasta básica total 45%, y tenemos salarios que están creciendo al 29%. En consecuencia, el proceso inflacionario es difícil de detenerlo con la inercia que trae, y encima todo lo que habíamos planificado para el mes de marzo no está ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque pensábamos para el mes de marzo tener resuelta una cuestión pandémica mediante la vacunación de 20 millones de personas. Eso no ocurrió, estamos en el momento más delicado de la pandemia, y eso tiene, además de un impacto sanitario, un impacto económico, y eso es lo que está reflejando el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado ve que la Argentina va a tener que entrar en un conjunto de restricciones que le van a significar al gobierno, por un lado, menor recaudación, más tensión con la economía, y por el otro lado mayor emisión, como vos bien marcabas, María, que está ocurriendo, 190.000 millones de pesos de adelanto del Banco Central al Tesoro en lo que va de marzo y abril. En consecuencia, como todo esto que se planificó no está ocurriendo, el mercado empieza a anticiparse. ¿Y qué es lo que hace el mercado en la Argentina cuando se anticipa tensión, turbulencia? Corre hacia el dólar, eso es inevitable. ¿Y qué impacto tiene? Porque también tiene un impacto la subida del dólar. Sí, a ver, si el dólar blue se mantiene dentro de los valores razonables, no creo que tengamos un impacto de corto plazo en precios, pero no sabemos. ¿Cuál sería ese valor razonable? Y un valor razonable que se mantenga dentro del canal en el que viene, 160, si no pase los 170. Ahora, si ya la tensión empieza a disparar el dólar blue un poco más arriba de los 170, ¿por qué? Porque también puede ocurrir, porque hay un montón de productores agropecuarios que están liquidando cosecha, que es favorable para el gobierno porque ingresan dólares en el Banco Central, fruto de la liquidación de cosecha, pero no nos olvidemos que a los productores le dan pesos cuando liquidan la cosecha, y esos pesos, bueno, van a jugar contra un mercado muy chiquitito que es el mercado blue, y lo van a presionar. No sé cuál será el precio que se termine formando en ese mercado, porque es un mercado informal, es un mercado muy chico y que responde muy sensiblemente a la demanda. Pero bueno, sería peligroso que pase los 170, porque ya cuando empieza a pasar determinados valores y a la velocidad que lo viene haciendo, porque vos lo comentabas ni bien arrancábamos la nota,
subió de 138, 139 a 162 muy rápidamente. Muy rápidamente. En sí, pocos días, sí. En muy pocos días. Bueno, esa tensión, ese 14% de suba tan rápidamente, desalienta la colocación del plazo fijo, porque el que estaba en plazo fijo dice, bueno, al final yo me quedé en el plazo fijo y en 3 días el Blue tuvo más rentabilidad que yo en 3 meses en un plazo fijo. Bueno, toda esta maraña de preguntas que se hace después del inversor terminan impactando en que el inversor va a tomar la decisión de irse al dólar, y eso puede llegar a ser un problema para el gobierno, teniendo en cuenta, bueno, el conjunto de problemas que está atravesando hoy, ¿no? Sí, y además qué pasa en el día a día, ¿no? Porque el Banco Central emitió 55.000 millones de pesos. Eso fue ahora hace muy poquito, en abril. Sí. Es muy preocupante, y no es nada, el problema es cuánto más tendrá que emitir, teniendo en cuenta que el gobierno está en una encrucijada de tomar decisiones de cerrar más la economía, y eso significa menor recaudación para el Estado y consecuentemente mayor emisión. Entonces es una doble vía, ¿no? Por un lado te baja la recaudación, por otro lado te aumenta la emisión, que era todo algo que el gobierno a esta fecha de abril no tenía planificado. El gobierno tenía planificado otra cuestión. Lo que pasa es que cuando vos tomás decisiones en función de una expectativa que después no se cumple, que fue la de tener prácticamente resuelto gran parte de la cuestión pandémica para marzo y abril, con el arribo de 20 millones de vacunas, y comunicás eso, bueno, todos los operadores económicos y todos los agentes económicos y todos los vecinos ponemos el ojo en eso y tomamos nuestras decisiones en base a eso. Y después, cuando eso no ocurre, bueno, ahí empiezan los problemas, empieza la tensión, y bueno, y eso es lo que estamos viendo hoy y lo que vamos a ver en los próximos 2 meses, no tengo ninguna duda. Estamos hablando con el contador Matías Batista, economista. La pregunta que hoy por hoy se hace imprescindible es si se podrá bancar, se podrá sostener que la economía vaya nuevamente a un cierre por la pandemia. No, a ver, la economía no puede ir a una fase 1 como fuimos el año pasado, a menos que sea apenas por 15 días y después empiece la reactivación. Pero es muy difícil volver a fase 1, es muy difícil que la economía tenga restos para bancarse eso, porque yo creo que se administró mal el año pasado. Se cerró la economía en un momento en el cual quizás no había que cerrarla, y el gobierno se quedó sin crédito. Ni hablemos de político, pero estamos hablando de crédito económico para tomar decisiones, y yo creo que hoy no podemos, de ninguna manera podemos bancar el nivel de emisión que tuvimos el año pasado. Ajá. Quizás el gobierno tendrá que ser mucho más fino en la entrega de las ayudas, mucho más directo. No nos olvidemos que 9 millones de personas recibieron el IFE el año pasado, cuando en realidad, en términos claros, deberían haberlo recibido mucha menos gente. Hubo gente que lo recibió y que fue a presionar el dólar blue. Bueno, hubo un conjunto de errores que cometió el gobierno que no puede volver a cometer. Contador, estamos a algunas horas nada más de un nuevo cierre en muchos ámbitos de la economía. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Se podrá sostener un nuevo cierre? Es hacia dónde vamos. Se menciona que es por la pandemia y que hay necesidad, pero ¿cómo sostener la economía? Siempre se pueden tomar decisiones para proteger la salud de todos y en el marco de lo sanitario. Lo que pasa es que esas van a tener costos mucho más grandes. Claro. ¿Sí? Mientras más tiempo decidas cerrar, más tiempos vas a tener que emitir y más distorsión vas a tener en las variables más económicas y más daños vas a tener en la economía. Pero obviamente no todo es economía, también hay una cuestión sanitaria muy importante de fondo que tiene que ver con la pandemia, eso está claro. Entonces el gobierno tendrá que evaluar cada uno de los costos que tiene en cada una de las tomas de decisiones, pero lo que yo creo es que el gobierno tiene que ser muy selectivo y tiene que analizar muy bien qué cuestiones va a ir cerrando para que no tenga un impacto económico brutal, del cual nos lleve mucho más tiempo salir y nos genere mayores distorsiones, mayor distorsión con el dólar blue, mayor inflación, menor recaudación, mayor déficit fiscal. Bueno, todo eso se conjuga en un tablero de comando. Y la verdad es que la decisión es muy, muy compleja. Hemos tomado decisiones apresuradas quizás cuando deberíamos haber esperado, y ahora nos quedamos sin el crédito para tomar la decisión que realmente tenemos que tomar, ¿no? Porque ahora, la pregunta es, Batista, ¿estamos frente a un programa, un plan de la economía? ¿Hay un programa?
No, lamentablemente no. Yo hace mucho tiempo lo vengo diciendo. El gobierno no tiene un programa de gobierno, no tiene un plan. Cuando uno habla de un plan, por lo menos por toda su gestión de 4 años. Uno tiene que tener en claro cada una de esas cuestiones que va planteando dentro de ese plan, el objetivo, hacia dónde quiero ir, qué país quiero, cómo me voy a insertar en el contexto internacional económicamente, cómo voy a hacer para desarrollar determinadas industrias. ¿Pero esto es culpa de la pandemia, contador? ¿Tiene que ver la pandemia en esto o no lo tuvo antes? A ver, cuando el gobierno comenzó con un conjunto de decisiones aisladas sin tener un plan. Ya eso fue mi primera observación en una de las primeras notas que hice con respecto a los 90 días de Alberto. Lo primero que dije fue, hay un conjunto de decisiones desordenadas sin un plan. Esperemos que haya un plan. Bueno, se decía que cuando acordábamos con los acreedores iba a haber un plan. Acordamos con los acreedores, la pandemia tampoco te deja planificar de una manera acertada, pero independientemente de la pandemia, independientemente del contexto, siempre un gobierno tiene que tener un plan claro y real. ¿Por qué digo esto? Porque si vos planificás determinadas cuestiones y después lo que va ocurriendo, la realidad se aleja mucho de esa planificación, bueno, empezás a tener las distorsiones que hoy tenés. Yo creo que fue muy irresponsable por parte del gobierno no tener un plan B, para decírtelo en términos claros con respecto a lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo el gobierno no sabía que una de las posibilidades era no recibir la cantidad de vacunas que le habían prometido y que ya tenía que en enero empezar a planificar si esto salía mal, si no llegaban las vacunas? ¿Para qué? Para tener un menor impacto sanitario y económico posible. El gobierno tomó decisiones, fíjate la falta de planes, ¿no? Hablando de planes. Pero perdón, sí. Vamos a parar aquí. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno en su conjunto o del ministro Guzmán? No, yo creo que es del gobierno en general. No creo que Guzmán tome decisiones aisladas. Creo que Guzmán ya le advirtió al gobierno que hay muchas dificultades para volver a fase 1 porque la economía, las tensiones económicas no lo soportarían, que hay que tener mucho cuidado con las fases que se retroceden. Y creo que las decisiones pasan por parte del gobierno. Creo que falta inteligencia estratégica en el manejo de cada una de las decisiones y eso se vio reflejado en todo lo que está pasando, María. Yo estoy muy preocupado por todo eso, porque el gobierno no planifica ni siquiera en el corto plazo. Hay una falta llamativa de organización, de planificación. Y insisto con algo, el plan B debería haber sido: ¿qué pasa si no se cumplen determinados parámetros, si no logramos vacunar a 20 millones de personas en marzo? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, entonces ya tendrían que haber planificado un montón de cosas y evitado quizás gran parte de las cosas que vienen sucediendo en los últimos 2 meses. ¿Qué va a pasar con el tema de la deuda, que también condiciona mucho la economía interna, no? Bueno, ese es un punto clave, María, porque tenemos un problema muy grande con el acuerdo que tenemos que arribar con el FMI Club de París. Hay casi 7.900 millones de dólares que se tienen que desembolsar en lo que resta del año, una parte después de las elecciones. Yo creo internamente que va a haber acuerdo, pero también ese acuerdo hay que ver a qué costo es, en qué condiciones es, en qué circunstancias se da y si ese acuerdo le permite a la Argentina poder repagar toda la deuda que tiene con los acreedores privados y también con el FMI, porque de nada sirve hacer un acuerdo con el FMI de cumplimiento imposible, ¿no? Vos tenés que hacer un acuerdo de cumplimiento posible. Y yo creo que el FMI espera hasta después de las elecciones, porque lo que mira es lo que va a ocurrir este año completo con el déficit fiscal, con el funcionamiento de la economía, para saber cuál es el acuerdo al cual realmente se puede comprometer la Argentina. Bueno, y en el mientras tanto hay que desembolsar dólares y hay que ver si el ministro Guzmán logra con el FMI de acá hasta octubre frenar ese desembolso de dólares, porque sería muy lesivo para la economía argentina, porque la verdad es que la Reserva del Banco Central, si bien están arriba de los 40.000 millones, apenas por arriba de los 40.000 millones, de dólares, bueno, no sería fácil que la Argentina empiece a desembolsar reservas para hacer esos pagos, porque podemos entrar en una cuestión compleja y de turbulencia también ahí, ¿no? Batista, le hago una pregunta y la última, porque me parece que aquí mucha gente que lo está escuchando a esta hora, sobre todo, son amas de casa, ¿no? Gente que todos los días sale a comprar lo que va a cocinar.
y que ve que cada vez la plata le alcanza para menos. ¿La tendencia es que los precios sigan subiendo? ¿Va a haber algún control en los precios o vamos a tener una inflación sostenida y descontrolada? Bueno, es muy buena la pregunta, María, y muy buena la pregunta para el oyente que todos los días va al súper y ve cómo su salario se devalúa constantemente contra la inflación. Yo lo que le recomiendo a toda la gente es que anticipe compras en la medida que pueda, que anticipe compras, que se ordene con la tarjeta, la que tenga 0 cuotas o cuotas bajas, que lo haga de la mejor manera, que ordene esos pagos y que anticipe compras, porque el crecimiento de la inflación se va a dar a lo largo del año. No sé si se va a descontrolar, creo que no, esperemos que siga en un canal que esté en el orden del 42, 43, 44%, que es lo que me está dando proyectada la inflación hoy, quizás un poco más, tenemos un 48% acumulado en alimentos en los últimos 12 meses, pero que la gente anticipe compras porque es la mejor forma de protegerse contra la inflación. ¿Qué compraría usted hoy? ¿Qué compraría si tuviera la tarjeta libre y con posibilidades de comprar? ¿Qué compraría a largo plazo? Yo voy al hiper y hago siempre todas las compras de alimentos no perecederos para los próximos 4, 5, 6 meses. Anticipo todas las compras que voy a necesitar, hago un diagrama de todo lo que necesito y anticipo todas las compras que puedo. Eso me permite, pagar hoy el precio de un producto que voy a terminar consumiendo dentro de 5 meses, y la verdad es que si yo lo compro dentro de 5 meses lo voy a pagar con un recargo por lo menos del 15-20%. En consecuencia, que la gente anticipe compras de productos necesarios, de primera necesidad, y que cuide la liquidez, que cuide siempre unos ahorritos por si necesita enfrentar alguna situación turbulenta que obviamente se puede dar, como siempre en Argentina. Gracias, Matías Batista, le agradezco muchísimo este contacto. No, por favor, ha sido un placer. Un abrazo. El contador Matías Batista, economista.